Los Nepilim son, sin duda, uno de los temas más intrigantes y misteriosos en la literatura antigua. Aparecen en la Biblia de forma breve, pero en el Libro de Enoc se les da un rol central en la narrativa de los tiempos antiguos, describiéndolos como gigantes nacidos de la unión prohibida entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Su existencia plantea preguntas fascinantes. ¿Quiénes fueron realmente estos gigantes? ¿Fueron seres físicos o representan algo más simbólico? Vamos a explorar los pasajes clave sobre los Nepilim en el Libro de Enoc y en otras fuentes antiguas para intentar desentrañar la verdad sobre estos seres y entender si realmente existieron o si son un símbolo de una época de corrupción y caos en la tierra. En el Libro de Génesis, los Nepilim son mencionados en el capítulo 6, en los versículos 1 al 4, donde se dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas de entre ellas. Como resultado de esta unión, nacieron los Nepilim, descritos como los héroes de antaño, los hombres de renombre. En el texto bíblico, no se profundiza demasiado en estos personajes, y la descripción de los hijos de Dios ha dado lugar a interpretaciones variadas. Algunos estudiosos creen que hijos de Dios podría referirse a una casta de seres celestiales, como los ángeles, mientras que otros interpretan que se trata de una referencia a los descendientes de Seth, el hijo de Adán, mezclándose con los descendientes de Caín. Sin embargo, el Libro de Enoc opta por una interpretación clara y mucho más detallada, identificando a los hijos de Dios con los vigilantes, un grupo específico de ángeles encargados de observar a la humanidad. Según el Libro de Enoc, estos ángeles, conocidos como los vigilantes o Grigori, fueron enviados a la tierra con el propósito de guiar y proteger a la humanidad. Sin embargo, pronto se dejaron llevar por sus deseos. Liderados por el ángel Semyaza, hicieron un pacto entre ellos para descender y tomar a las mujeres humanas como esposas, engendrando así una raza de gigantes llamados Nepilim. Este acto de desobediencia es visto como una transgresión grave, ya que se rompió la barrera entre el cielo y la tierra, mezclando la naturaleza divina con la humana. Los Nepilim son descritos como seres de gran estatura y fuerza, pero también como una fuente de corrupción y caos en el mundo. Su existencia trajo violencia, hambre y sufrimiento, y fueron considerados como una amenaza tanto para los humanos como para el orden divino. El Libro de Enoc detalla cómo estos Nepilim, debido a su tamaño y voracidad, comenzaron a consumir todos los recursos de la tierra. Según el relato, los Nepilim no solo se alimentaban de plantas y animales, sino que llegaron a devorar a los humanos. Esta imagen de gigantes devoradores simboliza una corrupción sin límites, una fuerza destructiva que amenaza con consumir todo a su paso. La imagen de los Nepilim, por lo tanto, no es solo la de seres físicamente grandes, sino también la de entidades que representan la voracidad desmedida y el pecado que surge cuando se quebrantan las leyes divinas. Este periodo de violencia y caos finalmente llevó a que Dios decidiera limpiar la tierra con el diluvio, una intervención necesaria para restaurar el orden y eliminar a estos seres corruptos de la creación. Ahora bien, ¿existen pruebas arqueológicas o históricas que confirmen la existencia de estos gigantes? Hasta el día de hoy, no hay evidencia científica concluyente que respalde la existencia de una raza de gigantes como los que describe el Libro de Enoc o la Biblia. Sin embargo, existen numerosas leyendas en culturas antiguas que hablan de seres gigantes que habitaron la Tierra en tiempos remotos. Desde las leyendas de los Anunnaki en la antigua Mesopotamia, hasta los gigantes de la mitología griega, encontramos relatos de seres enormes que interactuaron o incluso gobernaron a los humanos en el pasado. Algunas de estas historias podrían haber surgido de fósiles de grandes animales prehistóricos, que las antiguas civilizaciones interpretaron como restos de gigantes humanos. También se han hallado esqueletos humanos de gran estatura, aunque no de la magnitud de los Nepilim descritos en los textos antiguos. En los textos de Qumrán, conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, se hallaron fragmentos que hacen referencia a los Nepilim y los vigilantes, lo que sugiere que estos relatos eran conocidos y discutidos en comunidades judías antiguas. Estos escritos, que datan de hace más de 2000 años, incluyen una versión fragmentada del Libro de los Vigilantes, una sección del Libro de Enoc que narra la historia de los ángeles caídos y la creación de los Nepilim. El hecho de que estos textos hayan sido preservados en una comunidad tan particular como la de Qumrán
conocida por su rigor en la observancia de la ley, indica que los relatos sobre los Nepilim y los vigilantes eran considerados relevantes para la espiritualidad y la teología de aquella época. En cuanto al simbolismo, los Nepilim también pueden entenderse como una metáfora de la corrupción y la decadencia moral. La narrativa del Libro de Enoc y otros textos antiguos puede estar utilizando la imagen de los gigantes para representar una época en que la humanidad se desvió de sus principios divinos, influenciada por seres que trajeron conocimientos peligrosos y prohibidos. Los vigilantes, al transmitir conocimientos como el uso de armas, la magia y los cosméticos, transformaron la cultura humana, introduciendo elementos que condujeron a la violencia, la guerra y la vanidad. Así, los Nepilim podrían simbolizar las consecuencias de estos actos, una humanidad sobrepasada por su propia corrupción, como si el pecado mismo hubiera cobrado una forma física y devastadora. Este simbolismo también puede extenderse a la idea de la tentación y el libre albedrío. Los vigilantes tomaron la decisión de desobedecer a Dios y mezclarse con la humanidad, y al hacerlo, alteraron el curso natural de la creación. Los Nepilim, como producto de esta unión prohibida, son una manifestación del peligro de transgredir los límites impuestos por lo divino. En este sentido, la historia de los Nepilim es también una advertencia sobre las consecuencias de ceder a deseos descontrolados y de buscar conocimientos y poderes que no nos corresponden. En el contexto del Libro de Enoc, estos gigantes son un recordatorio de que no toda sabiduría es beneficiosa y que hay ciertos límites que, cuando se cruzan, pueden traer destrucción en lugar de iluminación. Para aquellos que creen en la historicidad literal de los Nepilim, los textos apócrifos como el Libro de Enoc ofrecen una explicación sobre el origen de estos seres y su rol en la historia humana. Desde esta perspectiva, los Nepilim fueron una raza real que existió antes del diluvio y cuya presencia fue tan disruptiva que Dios intervino directamente para eliminarlos. La destrucción de estos gigantes mediante el diluvio no solo purgó la tierra de su presencia, sino que también restableció el orden entre lo celestial y lo humano. Para algunos creyentes, la existencia de los Nepilim es una muestra del conflicto espiritual que se ha desarrollado desde el principio de los tiempos, una lucha entre fuerzas divinas y caídas que buscan influenciar a la humanidad. En última instancia, la historia de los Nepilim en el Libro de Enoc y en otros textos antiguos nos enfrenta a cuestiones profundas sobre los límites de la humanidad, el poder del conocimiento prohibido y las consecuencias de desafiar el orden divino. Aunque no podamos probar su existencia de manera concluyente, los Nepilim continúan siendo una figura poderosa que refleja nuestros propios miedos y deseos, así como los peligros de la ambición desmedida. ¿Fueron realmente seres físicos que caminaron sobre la tierra en tiempos antiguos, o son una advertencia sobre el lado oscuro de la humanidad? Tal vez, la verdad sobre los Nepilim no esté tanto en si existieron o no, sino en lo que representan para nosotros, un recordatorio de los límites que, en nuestra búsqueda de poder y conocimiento, no deberíamos cruzar.